Buenas tardes, profe. Está hablando aquí, no se escucha nada. ¿Aló, me están escuchando? ¿Ya me escuchas? Sí, profe, ahora sí, pero en la presentación que estaba haciendo ahorita, o no sé si estaría presentando, que se veía el puntero, no se escuchaba. Sí, estaba presentando, pero entonces no habían confirmado, no sé qué pasó con el micrófono. Voy entonces a retomar la presentación. ¿Listo? No importa. ¿Vale? Listo, profe, Dale. gracias. Listo. Entonces, veníamos desde acá. Entonces, en la definición de conjunto, entonces decíamos que un conjunto entonces es una agrupación o una colección de elementos que tienen una misma característica o una cualidad. También habíamos entonces mencionado que en este caso entonces hay dos ejemplos en donde hay un conjunto que es una agrupación de personas por profesión y otro conjunto de marcas de autos japoneses. Tienen características en común. Ahora bien, ya en la parte de la representación de un conjunto, entonces decíamos que se representa de dos maneras, por extensión y por comprensión. Por extensión, cuando nombramos cada uno de los elementos o los podemos enumerar de acuerdo al conjunto que nos dan. Entonces, para el conjunto S, N y D están definidos por extensión, tenemos todos los elementos definidos de esta forma. Entonces, para el conjunto S, estamos definiendo o nos define el conjunto como A, E, I o U. Cada uno de esos elementos son unas vocales. Para el conjunto de N, 1, 2, 3, etcétera, hasta el infinito. Y para el conjunto de tigre, león, leopardo, jaguar y puma, que en este caso, como les decía, son felinos de gran talla o mayores. ¿Ok? Ahora bien, entonces, esto es por extensión. Ahora, por comprensión es lo contrario, es cuando definimos la cualidad precisamente de esos conjuntos y nos basamos en la cualidad y no enumeramos cada uno de los elementos. Entonces, para esos mismos conjuntos que teníamos en el ejemplo anterior por extensión, tenemos que el conjunto S está definido por comprensión de la siguiente forma. ¿Cómo se lee esto? Se lee que el conjunto S está conformado por los elementos X tales que X es una vocal. Fíjense que es el mismo conjunto S del primer conjunto, solamente que acá definimos que los conjuntos S está conformado por los elementos tales que son vocales. No las nombramos, no las enumeramos, mientras que por extensión sí. Ahora bien, para el conjunto n, que son los números naturales, entonces se definía como los elementos tales que x pertenecen o es un número natural. Y para el conjunto d, por comprensión, lo definíamos como el conjunto conformado por los elementos tales que x es un felino grande o de gran talla. Entonces, son esas dos formas de clasificación. Por extensión, cuando enumeramos cada uno de los elementos, y por comprensión, cuando mencionamos una característica de ese conjunto. Muy bien, ¿cómo se representan esos conjuntos? Entonces se representan gráficamente mediante los diagramas de Euler, que vamos a desarrollar ahora más adelante con detenimiento. Ahora, ¿cómo se clasifican los conjuntos? ¿Qué clases de conjuntos tenemos? Entonces tenemos conjuntos finitos, en donde tienen un número limitado de elementos o los podemos contar, y los conjuntos infinitos, que son donde tienen elementos ilimitados o infinitos y no los podemos enumerar todos. En este caso, entonces, para la primera clase de conjunto, los finitos, tenemos dos ejemplos A y B. El ejemplo A está definido por comprensión, porque está solamente la cualidad, entonces está conformado por los elementos X tales que X es un jugador de la selección de fútbol. Los podemos contar, entonces es finito.
Y el conjunto B está conformado por A, E, I, O, U, también lo podemos contar, ¿cierto? O enumerar. Entonces, en ese caso son finitos. Ahora bien, conjuntos infinitos son aquellos en donde los elementos o el número de elementos es ilimitado. Quiere decir que no los podemos enumerar todos, ¿cierto? Entonces, para el conjunto N, está conformado por los X, los elementos X tales que X son números naturales o es un número natural o pertenece a los números naturales. Recordemos que los números naturales no los podemos contar, no los podemos enumerar porque son infinitos. Y el conjunto C está conformado por los números 3, 6, 9, 12, 15, etcétera. Si nosotros nos fijamos, son números impares mayores o iguales a 3, entonces tampoco los podemos contar porque no hay límite superior. Van 15, etcétera, hasta el infinito. Entonces es infinito. Muy bien. De acuerdo entonces a lo anterior, ¿cierto? Como sabemos que los podemos contar o no los podemos contar, entonces vamos a definir qué es el cardinal. El cardinal de un conjunto se define como el número de elementos que posee ese conjunto. Se representa como car de A o n de A. Aquí está. N de A, N de B y N de C. Y expresa entonces el número de elementos. Entonces, aquí en este ejemplo para el conjunto A, tenemos que nos dan algunas letras, que es la parte de la elipse, y si las contamos nos da que ese número es 6, o sea que el n de A o el car de A es 6, el cardinal es 6, son 6 elementos. Para el conjunto B, que es el triángulo, tenemos lo mismo, tenemos unos elementos que hacen parte de unos números dentro de ese conjunto, y si los contamos, 2, y entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, entonces tenemos que el cardinal o el n de B es 7. Lo mismo para el conjunto C, en donde tenemos países, algunos países de Sudamérica, en este caso Perú, Ecuador, Chile y Colombia, son 4 países, entonces el N de C, en este caso que C, es 4 o el cardinal de C es 4. Ahora bien, lo que decíamos antes, para muchos conjuntos utilizados en matemáticas como los números naturales, enteros, racionales y los reales, el cardinal es infinito porque no los podemos contar. Ahora bien, entonces, esto tiene que ver entonces mucho con la parte del ejercicio número 1. Entonces, en el ejercicio número 1 me dan a mí dos ejemplos, me dan, perdón, dos conjuntos, A y B. Uno me dicen defínalo por extensión y el otro por comprensión. Aquí me dan entonces el conjunto A y me dicen determine por extensión el conjunto seleccionado cuando me lo dan por comprensión. Entonces recordemos que este conjunto A, perdón, este conjunto, o sea, de puntero plus. Este conjunto A, entonces, está definido por comprensión. Si nosotros lo vamos a pasar por extensión, porque eso es lo que me dicen, entonces vamos a analizar qué es. Dice que los elementos de ese conjunto están conformados por los elementos enteros, en donde es un número impar entre 0 y 10, ¿cierto? Número entero impar, entre 0 y 10 está el 1, el 3, el 5 y el 7 y el 9. ¿Listo? Impares entre 0 y 10. Y de esa forma entonces definimos ese conjunto por extensión. Ahora me dicen, ¿cuál es el cardinal de ese conjunto? Recordemos entonces que el cardinal es el número de elementos que tiene. Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, el n de A o el cardinal de A son 5 o 5 elementos. Ahora me dicen, clasifiquen si es finito o infinito o vacío, ¿cierto? Porque también recordemos que hay un conjunto que se llama conjunto vacío, que es cuando no tiene elementos. En este caso, como nosotros lo podemos contar, ¿cierto? El cardinal me dio 5, entonces es un conjunto finito. Entonces, de esa forma es que nosotros estamos desarrollando esa parte del ejercicio 1. Ahora bien, me dan otro ejemplo. Dicen, clasifico ese conjunto, determínelo por la extensión y el cardinal. ¿Listo? Entonces me dan lo mismo, me dan ahora el conjunto por comprensión. Conjunto E dice que X está formado por los X tales que X pertenecen a los números enteros y son un múltiplo de 2, ¿cierto? Y además está entre 0, ¿sí? O sea, X es mayor que 0 y menor o igual a 12, ¿ok?
Entonces, si son múltiplos de 2 enteros, entonces arrancamos desde dónde. 0 no es múltiplo de 2, ¿cierto? Entonces arrancamos después de 2. Entonces 2, 4, 6, 8, 10. 12 entra, ¿por qué? Porque dice que aquí x es menor o igual a 12. Si solo fuera menor a 12, no entraría el 12, pero aquí como es un intervalo cerrado, entonces este elemento entra dentro de ese conjunto. ¿Ok? Y entonces luego nos dicen, hay el cardinal de ese conjunto, o sea, ¿cuántos elementos tiene ese conjunto? Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos, o sea, el cardinal de E o el n de E es 6. Como el cardinal es, yo lo puedo contar, ¿sí? Es un número que me dio acá, entonces la clasificación de ese conjunto es finito. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a mirar algo de operaciones entre conjuntos. ¿Ok? Aquí no me voy a tener mucho porque se supone que nosotros ya eh, eh, hemos leído ya un poquito de la teoría, ya estamos un poquito más empapados, entonces esta parte no me voy a tener tanto. Entonces, digamos que la parte de las operaciones, al igual que las matemáticas en la aritmética, en conjuntos también hay definidas unas operaciones. En este caso, la unión, la intersección, la diferencia o la resta, la diferencia simétrica y el complemento. Muy bien. La unión, entonces, yo les decía a ustedes que se asemeja, en una web conferencia, se asemeja mucho a la suma aritmética. En este caso, recordemos que aquí me dice aquí la clave, la área subrayada representa la unión de esta operación. Entonces, o el resultado. Entonces, A unión B es la parte que está sombreada. Es decir, que yo cojo todos los elementos de A y los junto con los de B y esa es la operación. ¿Ok? Esa es la unión. La intersección solamente es este pedacito central, ¿cierto? Este pedacito que está aquí marcado. Quiere decir que solamente son los elementos que hay en común entre esos dos conjuntos. ¿Listo? La intersección, elementos comunes a esos dos conjuntos. La diferencia, A menos B o la resta, elementos que están en el conjunto A. O sea, yo cojo todo este pedazo A y lo sombreo de, así de gris, y le quito este pedazo que es todo el conjunto B que es en blanco y me queda este pedacito sombreado, ¿cierto? Y esa es la resta. También cómo se define de manera formal, elementos que se encuentran en el conjunto A, pero no en el conjunto B. Ahora, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica, como les decía, me encanta y la más bonita. ¿Por qué? Porque es realmente la conjunción de de dos operaciones, que es la unión, ¿cierto? Menos la intersección. Entonces, si yo cojo la unión, que son el área sombreada de los dos conjuntos, y le quito el área de los conjuntos solamente que tienen en común, me da la diferencia simétrica. Entonces, es una relación entre estas dos, unión e intersección. Y el complemento de un conjunto, en este caso el complemento de A, si yo tengo aquí los elementos en este conjunto A, el complemento son los elementos precisamente que no hacen parte de ese conjunto o que complementan el conjunto universal, digamos, o lo que me queda aquí en gris. Si yo tomo en cuenta la parte en gris, sería lo que me quedaría faltando para obtener todo, que es el conjunto universal. Aquí entonces está la definición formal de unión, con un par de ejemplitos cuando hay elementos en común y cuando no hay ningún elemento. Entonces aquí voy a repetir, aquí voy a mirar, voy a leer esta definición simbólica de la unión. Dice que A unión B se define como los elementos tales que pertenecen al conjunto X, tales que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B, donde el símbolo de esta V se lee O. Recuerden que esa es como la disyunción que veíamos la unidad anterior en la prueba libre de argumentos, de los conectores lógicos, es la O. Entonces, y aquí me dice, si A y B son dos conjuntos no vacíos, se define la unión entre ellos como el conjunto de todos los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto A. Entonces, aquí está gráficamente, cuando no hay elementos en común, son todos los elementos de los dos conjuntos, como les decía, aquí está numéricamente, entonces el área sombreada me da esa solución, que es tomar todos los elementos de A y los de B, y aquí está la solución. ¿Listo? Eso es cuando no tenemos elementos en común, eso es gráficamente. Ahora bien, cuando tenemos elementos en común, es exactamente lo mismo, ¿sí?
Solamente que como aquí tenemos unos elementos comunes entre A y B, pues no los repetimos. Y si nos damos cuenta, da el mismo resultado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, que son los elementos de A y de B. Pero no se repite. ¿Listo? La intersección. La intersección, entonces, la definíamos como los elementos en común a dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos este caso que es, no tenemos elementos en común, pues la intersección me va a dar cero o elemento, perdón, un conjunto vacío. Recordemos que esto se representa así, o el conjunto vacío también se representa de esta forma, que es la letra griega phi, que nos indica que es un conjunto vacío, no hay elementos. Y cuando hay elementos en común, pues precisamente son esos elementos. Entonces tenemos estos dos conjuntos A y B definidos de esta forma y vemos que la parte en amarillo sombreada son los elementos que tienen en común. Entonces la intersección entre A y B son esos elementos 4 y 5. La diferencia entonces, como les decía, es la resta, elementos que están en A pero no en B, o en B o en A, dependiendo cómo sea. Hay que tener mucho cuidado con esta operación porque no es conmutativa, es decir, no es lo mismo A menos B que B menos A, ya vamos a ver. Entonces aquí nos plantean los mismos ejemplos, cuando hay conjuntos disyuntos, o sea que no hay elementos en común. A menos B, entonces elementos que están en A y no están en B. Entonces elementos que están en A, 1 y no están en B, entonces entra aquí en la solución. 3 está en A, no está en B, entra en la solución. 5 está en A y no está en B y entra la solución y listo. Aquí quedó. ¿Ok? Ahora, cuando tienen elementos en común, lo mismo, elementos que están en A y no están en B. Fíjense que aquí ya cambia la cosa. Elementos que están en A. 3 está en A y no está en B. Listo, aquí está el 3. Y el 1 está en A y no está en B. El 5 y el 4 es común a todos, entonces no entra. ¿Listo? Ahora, si yo, por ejemplo, hago, perdón, si hago en este caso B menos A, ¿sí? Recordemos que aquí cambia un poquito la situación. Entonces son elementos que estarían en B y no en A. Entonces sería 2 está en B, no está en A. Entonces aquí haría 2, 4 también, entonces coma 4, 6 está y no está acá, coma 6, ¿sí? 8 está en B y no está en A, 8. Y aquí cerramos nuestro conjunto. ¿Listo? Entonces fíjense que A menos B no es igual que B menos A. Esto es B menos A. Entonces no es conmutativo. Bueno, muy bien. La diferencia simétrica, entonces recordemos que es la unión, perdón, la unión menos la intersección. Y la definición formal, ¿sí? Vamos a leerla. Dice que es cuando hay dos conjuntos no vacíos A y B, se define como el conjunto formado por los elementos que pertenecen al conjunto A o al conjunto B, esto es la unión, pero no pertenecen simultáneamente a ambos, que es la intersección. Entonces, por eso la definíamos como esta forma, ¿cierto? La unión entre A y C menos la entre C y A, o entre A y B, aquí también está, unión entre A y B menos la unión, perdón, menos la intersección entre A y B. Nos daría este gráfico, ¿cierto? Entonces, cuando no hay elementos en común, ¿cierto? Recordemos que es AV menos la intersección, como la intersección es cero, quedaría solamente la unión. O sea, todos los elementos, 1, 3, 5, 2, 4 y 8, que es lo que hay acá. ¿Listo? Porque no hay elementos en común. Entonces, en este caso particular, daría solamente la unión. Y en este caso, pues la unión sería todos los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 8, menos la intersección 5 y 4, lo cual me da esta solución. ¿Ok? Ahora, simbólicamente se representa esto, ¿cómo se lee? Este triangulito acá es delta. Significa entonces, y se lee entonces, A diferencia simétrica de B está conformado por los elementos tales que pertenecen al conjunto A o al conjunto B y no pertenecen a A y D. O sea, a esta parte es la unión, como les decía, y esta parte es la intersección. Pues por eso yo les decía que esa es la mejor manera de acordarse.
La diferencia simétrica es la unión entre dos conjuntos menos la intersección. Ahora, nos falta la última operación, que es el complemento de un conjunto. Definíamos entonces que si A es un conjunto no vacío, el complemento de A, simbolizado por A a la C, esto es A a la C, o A comillita, también lo van a encontrar así en algunos textos como A, una comillita por acá, ¿sí? Se define por los elementos que no pertenecen a el conjunto A. Entonces, si este es el conjunto A, 1, 3 y 5, el complemento es todos los elementos que están en el lado de la sombra, o sea, todo lo que no hace parte de ese conjunto. Esto es para el caso en donde los conjuntos son disyuntos o no hay nada de elementos en común. Y cuando hay elementos en común es lo mismo, elementos que están en A, recordemos que como es el complemento, toda la parte que está por fuera sombreada. ¿Listo? Y aquí está pues la solución numérica, o sea, es el conteo de los elementos que hacen parte de la solución. O sea, si están los de afuera, entonces el 7, el 2, el 8 y el 6 es lo que está acá. Y en este caso lo mismo, el 7, el 9, el 4, el 2, el 6 y el 8. ¿Listo? Que está solución. Muy bien. Entonces, vamos a entrar así en materia ya con los ejercicios que nos tienen planteados para nuestra tarea. ¿Cierto? Entonces, en el ejercicio número 1, entonces me dan como les decía, me dan dos ejemplos, dos conjuntos, perdón, y hay que clasificarlos, hallar el cardinal y hacer la determinación por inspección o por comprensión de acuerdo al conjunto. Entonces me dan estos dos conjuntos. El conjunto A está conformado por voy a aumentar aquí el zoom. El conjunto A está conformado por los elementos X tales que son múltiplos de 3 y están entre el intervalo -4 y 10. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar la primera condición. ¿Listo? Para ese conjunto. Múltiplo de 3 entre -4 y 10. Recordemos que nuestra recta numérica viene de elementos negativos, pasa al 0 y luego va a elementos positivos. O sea, viene de menos infinito hasta 0 y de 0 hasta infinito. Entonces, el siguiente elemento que encontramos de -4 hacia el 0 es el -3, ¿cierto? Que es este elemento de acá. Luego encontramos el otro elemento, como dicen, que es múltiplo de 3, es el 3, ¿cierto? Positivo, el 6 y el 9. ¿Por qué llegamos hasta acá? Porque me dice el intervalo que está entre -4 y 10, no me puedo pasar acá. Y 10 obviamente no entra, porque primero no es impar, y pues el intervalo me dice que el x debe ser menor de 10, entonces no entra. Ahora me dicen, ¿cuál es el cardinal de ese conjunto? 1, 2, 3 y 4. 4 elementos. Recordemos que el cardinal es el número de elementos del conjunto, entonces el cardinal del conjunto A es 4. Ahora me dicen, o me preguntan, identifique o clasifique el conjunto si es finito, unitario, vacío o infinito. En este caso, como podemos contar, como el cardinal nos dio 4, entonces es un conjunto finito. ¿Listo? Y ya tenemos para, digamos, la parte A de ese ejercicio número 1. Ahora, me dan en ese mismo ejercicio otro conjunto que es el conjunto B. En este caso me lo dan por extensión y me dicen ármelo por comprensión y haga lo mismo. Clasifíquelo, hállelo al cardinal y mire qué tipo es. Entonces, me dan que son los elementos 1, 3, 5, 7, etcétera. Estos punticos aquí suspensivos quiere decir que continúa la serie hasta el infinito. Entonces, si miramos, son números impares, ¿cierto? Números impares mayores que ¿cuál? Mayores o iguales que 1. Entonces, de esa forma lo definimos. Entonces, el conjunto A está definido por los elementos tales que X es un número impar y X es mayor o igual a 1. ¿Ok? ¿Por qué mayor o igual a 1? Porque el 1 aquí entra también. Entonces, por eso es mayor o igual. Quiere decir que esto es un intervalo cerrado y aquí entraría este elemento. ¿Listo? Ahora bien, me dice hallar el cardinal de ese conjunto. Para el conjunto A.
En este caso, perdón, me equivoqué, esto aquí es B, esto es el conjunto B. ¿Sí? Ahora, hay el cardinal de B es infinito porque recordemos que esto continúa, ¿cierto? Entonces el cardinal es infinito. Y se clasifica como pues infinito. Entonces ya quedó el punto número 1. Así de fácil es. Vamos a hacer el ejercicio número 2. En este ejercicio entonces me dan un diagrama de Venn con algunos elementos que están repartidos en el diagrama y me dicen haga unas operaciones. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Dice, según el subliteral del elegido, sombrear cada una de las operaciones de los ejercicios. Estas son las operaciones. Bueno, en este caso vamos a hacer dos. Determinar por extensión el conjunto obtenido a partir de las operaciones. O sea, escribir los elementos que están dentro de esas áreas sombreadas. Y tercero, indicar el cardinal, o sea, el número de elementos. Listo. Aquí está entonces mi diagrama de Venn para la primera operación y la vamos a hacer acá en Paint. ¿Dónde está mi Paint? Aquí está. Entonces aquí tengo la primera operación. ¿Me confirman, por favor, que estén viendo mi Paint? Que no me esté yo aquí yendo para otro lado, por favor. Sí, pero ahí se ve. Listo. Ok, bueno. Entonces, esta es la primera operación. La primera operación es A intersección C, complemento menos B. Yo les decía a ustedes que primero hay que arrancar entonces desde la parte interior de los paréntesis, ¿cierto? Entonces, en este caso vamos a hacer A intersección C primero. Entonces, A intersección C la voy a marcar acá como los elementos comunes entre A y C, ¿cierto? En este caso, A intersección C es esto y esto. ¿Listo? A intersección C. Ahora bien, el siguiente paso de esta primera pedacito de la expresión, luego me dice que a esto tengo que hallar el complemento. Recordemos que el complemento se define como los elementos que no hacen parte precisamente de ese conjunto. Entonces, si esto está sombreado aquí, entonces aquí no lo vamos a sombrear, vamos a sombrear el resto menos eso. Quiere decir que ese complemento es eso. Y aquí está, A intersección C, complemento. ¿Listo? Muy bien. Ahora, la segunda parte me dice que tengo que restarle B. B es este pedazo de acá que lo voy a marcar aquí. ¿Listo? Ahora, fíjense cuál es la operación final, a donde vamos a llegar acá. Dice que es esta parte que está en amarillo completo, que es A intersección C complemento menos B. Elementos que están en esta primera gráfica del complemento, pero no están acá. Vamos a mirar cuáles. Entonces, este pedazo está acá y aquí no está, entonces va acá. Pero vamos a meterlas en verdecito para diferenciarlas. Entonces, acá. ¿Listo? Este pedacito de acá está acá y aquí no, ¿cierto? Entonces también va. ¿Listo? Este pedacito está acá, aquí está, entonces ese no va. Este pedazo está acá y aquí también, entonces no va. Este pedazo está acá, acá también no va. Este pedazo de acá está acá y aquí no, entonces este pedazo también va. ¿Sí? ¿Qué me haría falta? ¿Algo me haría falta? ¿O no? ¿O ya estamos listos? Yo creo que ya listo, ¿cierto? Esa sería la solución, ¿cierto? Esta es la solución completa entonces de esta operación gráfica, ¿ok? Luego me dicen qué elementos o mire el conjunto por extensión. ¿Qué elementos van? Pues va G, F, T, N, P, Z y los que estén aquí fuera si hay elementos fuera. Vamos a mirar entonces acá en esta presentación cómo va eso. Listo. Aquí está. Entonces, fíjense que aquí están las operaciones intermedias, ¿sí? Y al final nos da por extensión, entonces, que es P, que está por acá, G, F, N, P, Z y J, que está aquí afuera. Allá en ese diagrama se me olvidó el J. Fíjense que aquí está el J, entonces aquí entra eso. El cardinal, entonces, es el número de elementos que tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, el cardinal es 6. Aquí me disculpan sus mercedes. Acá en esta operación, no, esta no es, ¿dónde está la que acabamos de hacer? Esta, aquí, aquí me faltó el J, entonces, no, aquí está el J, aquí está el J, listo, pensé que lo dejaba por fuera, listo, entonces, está bien. Entonces, el cardinal es 6, listo. Ahora, ¿qué me hace falta?
Dicen que tengo que clasificarlo. ¿Dónde está la presentación? Dios mío, aquí es. ¿Dónde está? Esta. No. Mm, mm, ¿Dónde? Acá. Entonces, ya tenemos por extensión y el cardinal. Ya terminamos. Ahora me dice, haga la segunda operación. Esta operación, entonces, a intersección, a diferencia simétrica ese complemento. Esa también la tengo aquí en un pen para que la hagamos. Es esta operación. Vamos a hacerla por pedacitos también. Entonces aquí me definen primero, recordemos que lo importante es hacer esto primero. Aquí pues no importa si esto lo hacemos primero porque solamente aquí no hay operación sino un conjunto. Entonces esto es A. Ahora, a diferencia simétrica de C, entonces recordemos que es la unión de la intersección entre A y C. Entonces es esto, ¿cierto? Menos la intersección. Entonces quedaría de esta forma. Ahora bien, a diferencia simétrica de ese complemento es todo lo que no está aquí sombreadito. Entonces va esto, ¿cierto? Esto, perdón. Mm, esto, todo el resto. Entonces, esto. Vamos acá, es acá. Y acá, ¿sí? Ese sería el complemento entonces de esa diferencia simétrica. Ahora, para finalizar esa operación, me dicen, tengo que hacer la intersección entre estas dos gráficas. Recordemos que la intersección son los elementos que tienen en común entre estas dos gráficas, o sea, los elementos que están eh, simultáneamente sombreados. Entonces, ¿cuál nos quedaría? Ah, este está sombreado aquí, este no, este está sombreado acá, este no, este está sombreado. No nos da nada, no nos da nada. A ver, vamos a revisar la presentación. Tengo la presentación, perdón, la presentación es esta. A ver qué tenemos algo mal. A ver, diferencia simétrica, complemento de la diferencia simétrica, ¿sí? Elementos en común solamente entre estas dos, entre estas dos. No, aquí hay un error, ¿cierto? Aquí no habría nada, ¿cierto? ¿Alguien me ayuda? ¿Cierto? Pueden abrir sus micrófonos, ¿cierto? ¿Qué hay común entre esta sombreada y esta sombreada? Ah, perdónenme. Es que Dios, es con el conjunto A, ¿cierto? No con el conjunto B, ¿cierto? Entonces, entre esta área sombreada y esta es la que tengo que mirar, el complemento entre esto y esto. A ver, voy a colocar aquí esto de una forma para que me entiendan porque por eso yo también me confundí. Es esto entre estas dos, ¿cierto? Porque esa intersección entre esta y esta. Entonces, entre A, que es todo este conjunto aquí está amarillo, y esta parte de acá viene sombreada este pedacito de acá que tenía yo allá. Yo estaba tomando en cuenta era el conjunto B, por eso fue que me equivoqué, estaba haciendo era B intersección, es con esta. Listo, en ese caso entonces ya tenemos la parte central que nos da aquí el ejercicio, donde está la presentación, es esta parte de acá. ¿Listo? Ahora, en ese conjunto o en esa parte sombreada, ¿qué elementos van? Van E y el conjunto, perdón, el elemento E y el elemento R. O sea, esos dos por extensión. Quiere decir que el cardinal es 2, ¿cierto? Y en ese caso ya tendríamos listo también esa parte del ejercicio número 2, ¿ok? Entonces, es muy fácil, realmente, es de atención, es de poner cuidado y utilizar el pen. Si alguien no sabe utilizar el pen, hay en internet, hay en YouTube, hay unos tutoriales para hacer estos tipos de diagramas utilizando pen que le elaboró el grupo de tutores durante todo este tiempo que hemos utilizado
esta herramienta. Bueno, vamos a entrar entonces con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 entonces es una situación problemática en donde tengo que llenar tengo que crear un diagrama de Venn a partir de una información obtenida en una encuesta o en un estudio y responder algunas preguntas de acuerdo a ese diagrama de Venn creado basados en esa información. Bueno, entonces en este caso, para este ejercicio, de acuerdo a una encuesta que hicieron, se tiene que 150 individuos tienen dificultades con la educación. 270 individuos tienen dificultad con acceso a la EPS y 160 tienen dificultades con acceso a la vivienda. Digamos que esos son, digamos, algunas de las falencias que tienen en alguna comunidad y se hizo una encuesta y aquí tenemos esos datos. Muy bien, ahora, 50 individuos tienen dificultad con educación y con acceso a EPS. ESI, recordemos que es una intersección, ¿ok? 68 individuos tienen dificultad con educación y dificultad con vivienda. Aquí también hay una intersección. 75 individuos tienen dificultad con acceso a EPS y dificultad de acceso a vivienda. Aquí va otra intersección. 10 individuos presentan las tres dificultades. Aquí hay una intersección triple. Y 10 individuos no presentan ninguna. O sea, estos están fuera de los conjuntos. ¿Listo? Dice, analizar la situación problemática que haya seleccionado y darse respuesta a las siguientes preguntas. ¿Cuántos fueron encuestados? ¿Cuántos individuos o cuántos elementos solamente tienen dificultad con la educación? ¿Y cuántos individuos o elementos tienen dificultad con la educación y el acceso a la EPS, pero no con acceso a vivienda? Entonces, el primer paso es establecer, pues, digamos, la parte simbólica de los datos que me dan. Entonces, recordemos que esto hace caso o, digamos, o hace referencia al conjunto educación, a EPS y vivienda. Entonces, aquí vamos a definir A está como educación, S es dificultad con la EPS y P con la vivienda. Ahora, de los datos anteriores dicen que A, ¿cierto? Tiene 150 individuos, ¿sí? S, 270, que es el acceso a EPS. Acceso a 170 es esto. 160 vivienda, ¿cierto? Que es en este caso el conjunto P. Y venimos con las intersecciones. 50 educación y EPS, A y S. 75 EPS y vivienda, aquí está. 68 educación y vivienda, 68 educación y vivienda. Y dice que 3 tienen las 3 dificultades, o sea, la triple intersección entre A, S y P vale 10. Y al final me dicen que 10 no presentan ninguna. O sea que esto es el complemento de la unión de todo, de A unión S y de unión P, el complemento, o sea, los elementos que están por fuera. Ahora más adelante vamos a visualizar un poco mejor eso. Listo. Este es el diagrama, pero entonces vamos a hacerlo aquí en Paint. ¿Listo? Entonces aquí tenemos nuestra información, que es la que acabamos de sacar a partir de los datos del enunciado, y vamos a desarrollar ese diagrama. Este diagrama entonces siempre lo vamos a iniciar a desarrollar desde adentro hacia afuera. Es decir, desde la parte de la triple intersección, o sea, hoy de las intersecciones hacia la parte de los elementos o conjuntos que no están en las intersecciones. Entonces, en ese caso vamos a partir de este valor, ¿sí? Que dice que, perdón, este valor que dice que la triple intersección, que esto es triple intersección entre A, S y P, es de 10. Entonces acá va 10, ¿cierto? Vamos a colocar 10. Ay, Dios mío. Vamos a colocar otra vez acá, porque me quedó horrible. 10 y... Listo. Ese 10 va acá. Luego te vamos subiendo. Vamos de para arriba. Dice, la intersección entre S y P es 75. Entonces, entre S y P hay 75. Pero yo debo tener en cuenta que ya tenía 10.
yo no puedo colocar los 75 acá, tengo que restar estos 10 porque si yo coloco 75 me van a dar más elementos de los que son. Entonces acá 75 menos 10 da 65. ¿En qué caso yo coloco directamente el valor? Cuando aquí me dice que entre, por ejemplo, entre P y S únicamente es esto, o solamente, ese solamente o únicamente me indica que ahí sí debo colocarlos ese valor, tal cual está. Esa es una de las cosas que toca tener mucho cuidado en la teoría de conjuntos y es la comprensión de lectura. Cuando me dicen únicamente o solamente, tiene su forma de entenderlo. Bueno, vamos con la otra entonces. Tenemos aquí la 75. Ahora, entre A y P decíamos que hay 68, ¿cierto? Pero como llevamos 10, entonces son 58. ¿Cierto? Le restamos esos 10 y 58 entre A y P. Entre A y S hay 50 elementos. Como ya teníamos 10, entonces entre A y S aquí va 40. ¿Listo? Y ya tenemos las intersecciones de nuestro diagrama de Venn. Ahora vamos a calcular los valores que están por fuera. ¿Listo? Ahora, para el conjunto A me dice que son 150. Si yo a 150 le resto 40, 10 y 58, ¿cuánto me da? ¿Alguien me ayuda por allá? Por favor. 150 menos 108. ¿Cuánto? 42, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? 42. Vamos a verificar. Profe, 42. Sí, 42. Muy bien. Listo. Ahora vamos a hallar los valores que están fuera de las intersecciones para el conjunto S. El conjunto S me dice que son 270. Si a 270 le resto las intersecciones que tiene ese conjunto S, ¿cuánto me da? O sea, 270 menos 40 menos 10 y menos 65. O sea, 270 menos 115 es. ¿Cuánto me da eso? Eso me da que es 155. 155. ¿Listo? Y para el conjunto P vamos a hacer lo mismo. El conjunto P me indican que son 160 elementos. Si yo le resto las intersecciones 58, 10 y 65, me da que ese valor es de 27. 27 elementos. Listo. ¿Qué valor nos hace falta? Este valor que aparece acá. ¿Cierto? Este valor que aparece acá. Como dice que están fuera de los conjuntos, ¿cierto? Porque dice que es el complemento de la unión. Si yo cojo la unión es coger todo lo que hay aquí dentro de los círculos y el complemento de lo que está afuera, entonces estos 10 elementos van aquí afuera. Hacen parte del conjunto universal, pero no hacen parte de las personas que tienen esos inconvenientes. Sin embargo, hicieron parte de la encuesta o del estudio. Y ahora sí ya tenemos desarrollado nuestro diagrama de Venn. ¿Listo? Vamos a responder las preguntas de acuerdo a ese diagrama de Venn. Entonces, me dice, la primera pregunta, ¿cuántos individuos fueron encuestados? ¿Cómo hago yo eso? Pues cojo todos los elementos que están dentro de mi diagrama. No voy a sumar los que están acá. No, porque esto no, esto es un error. Lo que está aquí en el diagrama. Entonces, 42, 40, 155, 58, 10, 65, 27 y los 10 de acá. Eso me da 407 encuestados. ¿Listo? Esa es la respuesta a esa primera pregunta. Ahora bien, la segunda pregunta, ¿cuántos individuos solamente tienen dificultad con la educación? Solamente, ¿cierto? Me indica que es solamente lo que está aquí por fuera y no hace parte de las intersecciones, porque esto es entre A y S, esto es entre A y P y esto es entre las tres. Entonces solamente este valor va acá, que es 42 individuos. Y aquí está digamos, la representación simbólica de esa operación, que es A menos S unión P. ¿Sí? Da este pedacito de acá. También esta se puede representar de esta forma. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuántos individuos tienen dificultad con la educación
y dificultad con la EPS, pero no dificultad con acceso a vivienda. Entonces, cuando me dicen el I, recordemos que toca mirar una intersección. Entonces, entre educación y EPS es estos dos conjuntos A y S. Pero me dicen no vivienda es el conjunto P. Entonces, la parte de la respuesta es lo que está aquí en verdecito, que son estos 40 elementos. ¿Listo? Y aquí está la representación simbólica de esa operación, que es A intersección S menos P, o sea, todo este conjunto, la intersección menos P, y me da 40 individuos. Ahora, ya vamos a entrar en materia para el ejercicio número 4. En este ejercicio número 4, digamos que uno lo ve un poquito largo y dispendioso, pero pues más bien es sencillo. Es fácil de hacer. Ya vamos a ver cómo entonces se resuelve ese ejercicio. Ese ejercicio entonces viene de acuerdo a una encuesta también, a un estudio, porque recordemos que son ejercicios ya de aplicación, y entonces nos piden desarrollar un diagrama de Venn, ¿sí? Y de acuerdo a eso contestar unas preguntas, que precisamente ese es el objetivo de ese estudio. En este caso, entonces, ¿qué pasa? Dice que para la encuesta se decidió tomar tres variables que representan el servicio de acceso a alguno de los subsidios que brinda el gobierno para madres cabezas de familia. Los subsidios escogidos fueron entonces comedores comunitarios, subsidio escolar y familias en acción. ¿Listo? Aquí está entonces definido, perdón, está definido o ya está tabulada una tablita de acuerdo a los resultados de esa encuesta. Esa tablita fue codificada de la siguiente manera. El nombre de la familia, en este caso para la familia 1 se le colocó F1, para la familia 2 F2, F3, para la familia 3 F3 y así sucesivamente. Y se recogieron los datos. Entonces, para la familia F1, subsidio escolar, para la F2, subsidio escolar, familias en acción y comedores comunitarios. ¿Cómo entonces se desarrolla eso? Uy, ¿qué pasó acá? Esto se fue por acá, para donde no era. Listo. ¿Cómo se... Ay, Dios santo. ¿Cómo se desarrolla esto? Voy a mi Paint. ¿Dónde está mi Paint? Me perdió mi Paint para desarrollar ese ejercicio. Acá está. Listo. Entonces, ¿cómo llenamos ese diagrama de Venn acá? Entonces, recordemos que para la familia 1, F1 dice que subsidio escolar, ¿sí? Solamente subsidio escolar. Entonces, yo coloco este F1 acá solamente donde, perdón, F1, esto sí está bien. F1, sí, F1, no, aquí hay un error, perdónenme porque aquí hay un error. Voy a revisar otra vez aquí la presentación porque creo que me equivoqué. Pero bueno, eso me sirve porque vamos a ver cómo se resuelve bien. Entonces dice, para mi paint, listo. Yo aquí me equivoqué y me di cuenta ahorita. Dice, familia F1 está en subsidio escolar. Subsidio escolar debería estar acá. Ah, sí, está bien. F1 está acá. Entonces, vamos aquí a hacerlo como, a ver, vamos a marcar esto aquí con amarillito, un pedacito. F1, subsidio escolar. Recordemos que subsidio escolar es el conjunto SE. Aquí está F1, entonces lo coloco acá. Solamente acá, afuera. No está dentro de las intersecciones. La familia de 2, que está codificada con el código F2, dice o contestó en su encuesta que tiene subsidio escolar, familias en acción y comedores comunitarios. Tiene los tres. O sea que a F2 lo voy a colocar aquí en la mitad, que es el sitio de las tres intersecciones, y aquí está. ¿Listo? F3 me dice que ninguna de las anteriores, ¿cierto? O sea, no tiene ningún subsidio. Entonces, F3 está por fuera de los conjuntos. ¿Listo? Y aquí está F3. Voy a tacharlo con esto aquí. Ahora, F4. Comedores comunitarios, aquí está F4. F5, familias en acción y comedores comunitarios. Familias en acción y comedores comunitarios. Aquí está F5. De esa forma, entonces,
Mis queridos estudiantes, es que yo voy llenando ese diagrama de Venn, ¿sí? Basados en los resultados de esa encuesta que están tabulados en esta tabla, voy colocando los valores en el diagrama. ¿Listo? Yo quiero hacer aquí ¿qué? Un paréntesis y quiero preguntar si esta parte queda clara, porque esto es la base para responder ese ejercicio. Entonces, abran sus micrófonos y me cuentan si esto está claro o no. Pero ese es el ejercicio 4 donde uno le toca escoger la letra. Bueno, entonces escoger la letra, pero pues yo escogí el E, es también con toda esa información de esas tablas, responder lo ¿Sí? que dice en el ejercicio. ¿Sí? Ujú. Sí, es exactamente lo mismo. O sea, en ese caso, tú escoges la E, otros escogieron la letra A, cambian, digamos que los elementos, pero digamos que la forma de hacerlo es el mismo. ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Listo. ¿Hay alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Bueno, entonces, de esta forma es que yo voy colocando estos valores dentro de mi diagrama de Venn. ¿Listo? Por ejemplo, aquí dice el F15, para continuar acá como para hacer aquí, para que quede un poquito más el refuerzo. F15 dice que salones comunitarios. Entonces, F15 entonces está aquí, solamente aquí afuera, ¿cierto? F22, que es la familia 22, familias en acción y comedores comunitarios, FA y CC. FA y CC está acá, entonces F22 está acá. Entonces, de esa forma voy colocando los valores. Una vez que ya tenga los valores, entonces ya ahora sí me voy para a responder. Aquí ya está el diagrama. Vamos a responder entonces las preguntas. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta dice, ¿cuántas familias identificaron solo acceder a comedores comunitarios? Cuando me dicen solo o solamente a comedores comunitarios, quiere decir que no tengo en cuenta las otras intersecciones, o sea, los otros tipos de subsidios, solamente comedores comunitarios, o sea, lo que está por fuera sin pensiones, en este caso F4 y F15. Entonces, ese conjunto por extensión está conformado por el conjunto A, F4 y F15, y su cardinal, que es una de las cosas que me piden por allá en ese ejercicio, pues es 2. Recordemos que son dos elementos, entonces el cardinal es 2. Esta es la primera pregunta. Para la segunda pregunta, me piden o me preguntan, ¿cuántas familias identificaron acceder a los tres subsidios? Recordemos que los tres subsidios es la parte central acá, ¿cierto? Que es la que está aquí en verde. Utilizan los tres subsidios. En este caso, F13 y F2. Quiere decir entonces que el conjunto está conformado por F13 y F2 y su cardinal es 2 también porque solamente hay dos elementos. Listo, ya quedó la pregunta 2. La pregunta 3. ¿Cuántas familias identificaron acceder a un subsidio escolar y comedores comunitarios, pero no familias en acción? Recordemos que cuando aquí hay un y es intersección. Cuando hay un o es unión, ¿ok? Y que esa es una de las cosas claves en estos ejercicios, ¿ok? Entonces me dice que es una intersección entre subsidio escolar y comedores comunitarios. Subsidio escolar, SE y CC. Ahora, si eso fuera solamente eso, pues iría toda la intersección, pero me dicen no familias en acción, entonces le quito FA y me da solamente ese pedacito en verde. ¿Qué elementos están ahí? F9, F20, F18 y F12. ¿Listo? Este es el conjunto por extensión y el cardinal o el número son 4. ¿Listo? La cuarta pregunta. Me dice, ¿cuántas personas identificaron acceder a los subsidios de familia en acción y comedores comunitarios? Es la intersección entre entre CC, ¿cierto? Que son comedores comunitarios y familias en acción. O sea, toda esta intersección la viene completa. Fíjense, aquí no me dicen, pero no esto o pero no esto. Es toda completa y está conformada por los elementos F2, F13, F17, F5 y F22. ¿Cuánto es el cardinal? Son 5 elementos, entonces ahí está. Listo. Hasta ahí, digamos que queda
la parte práctica de la interacción de hoy. Quisiera escucharlos un momentico. ¿Tienen alguna duda acerca del desarrollo de la tarea? Entonces, pueden abrir sus micrófonos. ¿Hay alguna duda? Bueno, no tengo preguntas entonces. Aquí en el chat, ¿qué me dice? Bueno, aquí está lo que nos estaban preguntando. Derly me está escribiendo. Si alguien tiene alguna pregunta acerca de la, de la tarea, por favor, entonces pueden abrir su micrófono. Si no hay preguntas, Derly me dice que no. Si no hay nadie con dudas, entonces voy a dejar ya de compartir mi presentación. Vamos a detener la grabación.